Buen día, chicos, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, profe, buenos buenos días. días. Buenos días, hola. Hola, profe. Hola, hola. Buenos días, profe. Buen día. Yo sé que quizá algo súper tonto, pero es agradable escuchar sus voces. Ya, ya, el chat no está activado. Antes estaba activado, no sé por qué lo sacaron. Ya, pero en fin. Chicos, estamos compartiendo la guía número 4. Me demoré porque bueno, en la mañana estoy intentando levantarme temprano para trabajar porque avanzo más en las mañanas. Y intenté pasar los archivos al tablet, al iPad, pero no sé por qué no pude. Lo intenté varias veces y ahora también estuve intentando y nada. Y me lo envié hasta el correo, a ver si por esa casualidad se envió. Y no, nada. No sé por qué, no quiere. Así que voy a trabajar desde acá. Eso sí que no puedo rayar este PDF, ¿cierto? Así que vamos a trabajar, ¿ya? Nos quedan dos temas o dos guías por trabajar, ¿cierto? Que el tema número 4, campo magnético, y el tema número 5, auroras, ¿ya? Auroras polares. No sé si alguno de los dos grupos quiere ver la parte de actividades, ¿ya? Para que lo vayan pensando, no sé si lo decidieron, pero mientras tanto. Lo que sí les quería decir que la semana pasada hablamos ya de evaluaciones. Por lo tanto, la próxima semana, o sea, la tarea de hoy día que yo les voy a dejar, ¿cierto? Son algunas preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Sobre la materia, sobre la materia, para que vayan repasando. Y el próximo miércoles, que es el miércoles, estoy abriendo el calendario, el miércoles 14 a las 4 de la tarde van a tener un control, ya un control corto de unas 12, 13 preguntas. Va a valer el 20% de la nota. Los temas son del 1 al 5, ¿cierto? Relacionados con el campo magnético, el individual, la expolirme, va a quedar habilitada desde las 4 hasta como yo creo las 5:15, algo así, ¿ya? De todas maneras, las evaluaciones son como para 20, 30 minutos, ¿cierto? Pero usted se puede meter a la hora que usted quiera, ¿ya? Lo que sí yo le aconsejo no meterse a última hora, porque cuando se cumple el tiempo y se envía automáticamente la evaluación, independiente si usted la terminó o no la terminó, ¿ya? Tengo un segundito que me quiero... Ya, disculpe. Entonces, eso, ya. Lo voy a repetir de nuevo al final de la hora y lo voy a dejar establecido en el recuadrito de la tarea, ¿ya? Entonces el próximo miércoles el control, relacionado con los 5 temas, ya las preguntas las voy a sacar de los mismos archivos, la información que enviaron sus compañeros. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, vamos a ver la primera, que es el campo magnético de la Tierra. Entonces, el campo magnético, hay algunas cosas que necesitamos que queden súper claras, ¿ya? Cómo se forma el campo magnético y cómo funciona la brújula en función de este campo magnético. Esas son las dos cosas que tienen que quedar claras. Entonces, en primer lugar, el campo magnético, ¿cierto? Bueno, aquí dice que dice un campo magnético es una idea que usamos como instrumento para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor dentro de algo magnético. Ya. Entonces, el campo magnético, tanto como el campo eléctrico, modifica el espacio. ¿Ya? Ustedes saben que en el espacio, ¿cierto? Hay partículas y esas partículas tienen electrones. Por lo tanto, cuando hay un campo eléctrico o un campo magnético, viene modificando todo su entorno, ¿ya? Nosotros no lo vemos porque nuestros ojos no son capaces de observar, ¿ya? Porque no tenemos esa posibilidad.
Y hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero sí existen, como los rayos ultravioletas, ¿cierto? Los rayos infrarrojos, las ondas satelitales, por ejemplo, al teléfono. Usted sabe que en el teléfono uno puede llamar, puede ocupar internet, y eso es porque llegan ondas electromagnéticas al teléfono, que nosotros no las vemos, ¿ya? Nosotros no vemos ninguna de esas ondas, pero aún así podemos ocupar el internet, aún así podemos llamar, ¿cierto? Y eso es porque hay ondas en el espacio que nosotros no podemos ver, ¿ya? Entonces el campo magnético más que nada viene a modificar el espacio, ¿ya? Y el espacio que modifica es lo que uno define como el campo, ¿ya? El campo es como el lugar, el espacio. El campo magnético de la Tierra, como bien dice ahí, ¿cierto? Viene siendo un geodínamo, ¿ya? En el núcleo, ¿cierto? En el núcleo externo hay hierro y níquel fundido a muy alta temperatura. Entonces antiguamente se pensaba que debido al hierro, ¿cierto? Que tiene propiedades ferromagnéticas, era la causa de este campo magnético. Pero en la actualidad sabemos que no, porque ese hierro, ¿cierto? Debido a su alta temperatura, por eso está fundido, ¿cierto? Sobrepasa lo que es la temperatura de Curie, por lo tanto sus propiedades ferromagnéticas las perdió, ¿ya? Entonces no es la causante del campo magnético. Lo que causa el campo magnético sí es el hierro, pero debido a la rotación del hierro y el níquel, ¿ya? Debido a dos cosas. En primer lugar, el movimiento de la Tierra y a las corrientes de convección, ¿ya? Debido a esos dos movimientos, ¿cierto? Se produce lo que es el movimiento de las cargas eléctricas, y las cargas eléctricas nos van a generar las corrientes eléctricas, y la corriente eléctrica nos va a formar este campo magnético, ¿ya? Entonces de esa manera se va formando lo que es el campo magnético. Lo repito de dos maneras. Ya, nosotros hablamos que en el campo externo hay hierro, hay níquel, bueno, hay muchos tipos de metales, ¿cierto? Pero están fundidos. Es como, imagínense que, a ver, al hielo nosotros si le ponemos fuego se empieza a derretir, ¿cierto? Porque aumenta la temperatura. A una roca, si nosotros hacemos el mismo proceso, también se va a derretir. Entonces a eso le llamamos hierro fundido, ¿ya? Hierro y níquel fundido, que son como uno de los elementos más predominantes en el núcleo externo. Entonces, los átomos de hierro, los átomos de níquel tienen electrones, ¿ya? Esos electrones se van a mover. ¿Y por qué se mueven? Por dos cosas dijimos. Por el movimiento de rotación de la Tierra, porque ustedes saben que la Tierra está rotando. Y en segundo lugar, por algo que se llama corrientes de convección. Las corrientes de convección, no voy a ahondar mucho porque en el otro curso donde hice me fueron como 30, 40 minutos. ¿Ya? Es un tema que sí vamos a trabajar, pero más adelante. Es un tema, termino esto y les explico por qué. Entonces, corrientes de convección, y debido a estos dos tipos de movimientos, ¿cierto? Hacen que las cargas se empiecen a mover. Cuando las cargas se mueven, nos van a generar una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica nos va a generar un campo magnético, ¿ya? Entonces, de esa manera se forma y se genera el campo magnético en la Tierra. Lo que les decía de las corrientes de convección. Las corrientes de convección lo expliqué en el otro curso, ¿cierto? Súper rápido y me demoré como 30 minutos, ¿ya? Entonces, por eso no voy a ahondar en esta clase en eso. Pero eventualmente lo quiero trabajar, ¿cierto? Porque es parte de lo que es la prueba de transición, ¿ya? Entonces, la parte de calor, ¿cierto? De calor, de temperatura, ¿cierto? Que ustedes la sacaron de enseñanza media, la cambiaron a séptimo básico, no, a octavo básico, perdón, pero se los preguntan en la prueba de transición. Entonces, y yo supongo que ustedes, como son el científico, la mayoría va a tomar la prueba de ciencias. Entonces, por eso lo quiero pasar, ¿ya? De todas maneras, quizás sean una o dos clases y un tema cortito, relativamente fácil, yo creo, para el nivel de ustedes, pero aún así para repasarlo, ¿ya? Entonces, este campo magnético es como si la Tierra fuera un imán. De hecho, la Tierra se comporta como un imán, pero debido a todo lo que hablamos, ¿ya?
Ahora, ¿para qué sirve? Como bien dice ahí, este campo magnético nos viene a proteger, ¿cierto? De las partículas de alta energía provenientes del Sol. No solamente del Sol, sino que de la radiación cósmica también, ¿ya? Pero como el Sol es la estrella más cercana y la única que hay en el sistema solar, por eso siempre se dice que nos defiende o nos protege del Sol, ¿ya? Pero la radiación cósmica también. Entonces, esta capa, que es el campo magnético de la Tierra, también se llama magnetosfera, ¿ya? La magnetosfera es como, nosotros, a ver, vimos varias cosas, no sé si se acuerdan. La litosfera es como el pedazo de tierra donde estamos nosotros, ¿ya? Donde estamos ahora nosotros es la litosfera. La hidrosfera corresponde a la parte de mar. La atmósfera es la parte gaseosa de la Tierra, ¿cierto? La biosfera es donde nosotros vivimos, vida. Entonces, en esta parte donde nosotros vivimos, ocupamos un poco de litosfera, un poco de hidrosfera y un poco de atmósfera, ¿ya? Pero dentro de todas estas esferas, encontramos la magnetosfera, que es el campo magnético, ¿ya? Entonces, debido a estas variaciones que tiene el Sol, porque ustedes saben que el Sol emite mayor radiación un día que otro, ya debido a los vientos solares y las distintas reacciones que hay dentro del Sol. Por lo tanto, este campo magnético viene siendo como un escudo, ¿ya? Un escudo, ¿cierto? Que puede ser, que va a ir variando, ¿cierto? Dependiendo de la posición en donde nosotros queramos saber el campo magnético, por así decirlo, pero va a variar, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, no, este dibujo no, espérame, déjame ver si encuentro otro. Aquí, en este dibujo, si nosotros nos fijamos, aquí en el Ecuador hay más líneas de campo, ¿ya? Por lo tanto, el campo magnético debiera ser mayor que, por ejemplo, en los polos, ¿ya? A eso me refiero. Ya, entonces, las partículas de alta energía, aquí, las partículas de alta energía son repelidas, ya no entran a lo que es el campo magnético. Algunas partículas que tienen menor energía o que tienen como un término medio pueden quedar atrapadas y empiezan a circular entre estas líneas de campo, ¿ya? Voy a intentar. Quedan atrapadas en esas líneas de campo, entonces empiezan a girar cuando quedan atrapadas, ¿ya? Y cuando empiezan a girar, van perdiendo energía porque emiten energía, ¿ya? Y cuando empiezan a girar, pierden energía, entonces, como ya no son tan dañinas, o sí, como no son tan dañinas, pueden entrar. Y si pueden seguir atrapadas o finalmente también se pueden ir. ¿Ya? Esos son como los tres caminos. No, esto no quiere nada conmigo ahí. Ya. Entonces, bueno, aquí habla de nuevo de cómo se genera el campo magnético. Lo vamos a omitir, ¿cierto? No sé si se me faltó algo importante. No, creo que no. Ya. Aquí en algunas características, ¿cierto? El campo magnético, recuerden que se mide en Tesla. Gauss era la unidad en que se medía lo que es campo. Y existen campos gravitatorios, campos eléctricos, campos magnéticos. Estos tres campos, perdón, están asociados con la fuerza, ¿ya? Entonces, los tres que acabo de nombrar actúan a distancia, no necesariamente tienen que estar en contacto. En segundo medio, cuando ustedes estudiaron fuerzas, ¿cierto? Se vieron todas las fuerzas que eran con contacto, por ejemplo, el roce. Para ver roce, tienen que haber dos superficies en contacto directo, ¿ya? Pero estas tres fuerzas, que son la fuerza eléctrica, magnética y gravitatoria, no necesariamente tienen que estar tocándose, actúan a distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia en la cual pueden actuar estas fuerzas? Lo reduce el campo, ¿ya?
Bueno, dice el límite exterior del campo geomagnético de la Tierra se llama magnetopausa. Bueno, ahí habla de la aurora, no nos vamos a enfocar en esa parte porque viene a continuación, ¿ya? Pero ahí dice que es como algo curioso, ¿cierto? Que las aves y algunos animales como las tortugas pueden detectar el campo magnético y se orientan para lo que es la migración. Variación del campo magnético. La variación del campo magnético es cada muchos millones de años. ¿Ya? Es como cada 500 millones de años aproximadamente, y también se asocia con las eras de glaciación, ¿ya? Con las eras del hielo. Aquí, la brújula, ¿ya? Nosotros ya habíamos hablado, ¿cierto?, que la brújula fue inventada en China, ¿cierto?, por un caballero que yo no podía decir el nombre, que no sé, no tengo idea cómo se pronuncia la verdad de las cosas. Y aquí hablan de la brújula magnética, ¿ya? La brújula magnética, ¿cierto? Sus primeros registros aparecen en 1187 por el inglés Alexander Mecca, ¿ya? Y aquí hablan del GPS. Pero lo que me faltó, ¿cierto? Aquí, el campo magnético. Nosotros sabemos que las brújulas, ¿cierto? Nosotros si tenemos una brújula va a aparecer el norte hacia arriba, ¿ya? Y nosotros sabemos que está apuntando también hacia el norte. A ese norte le vamos a llamar norte geográfico. Entonces el norte geográfico va a estar parecido, ¿cierto?, a lo que es el norte magnético, ¿ya? Pero nosotros vimos al principio, ¿cierto?, que el norte con el norte se repelen, el sur con el sur se repelen, y el norte con el sur se atraen, ¿ya? Por lo tanto, para que la brújula apunte hacia el norte, lo que realmente está apuntando o está siendo atraída es por el sur magnético. ¿Qué quiero decir con esto? Que geográficamente nosotros tenemos el norte hacia arriba y el sur hacia abajo, ¿cierto? Pero como la Tierra es un imán, lo que está arriba es el sur magnético y lo que se encuentra abajo es el norte magnético, ¿ya? Hay una variación. La segunda variación es que el norte geográfico con el sur magnético no concuerdan o no coinciden. Hay una pequeña declinación o variación de 11 grados, ¿ya? Eso es lo que me faltaba por agregar en esta parte, ¿ya? Bueno, y ahí habla lo que habíamos hablado de la brújula y todo eso, ¿ya? En cuanto a esta parte, se marca con una X las alternativas. Y vuelvo a preguntar, ¿este grupo quiere trabajar con estas preguntas o lo sigo yo haciendo? Usted no va, profe. Son súper Ya, cortas y ya, muchas gracias. Entonces, el campo magnético protege la Tierra de letra A, corrientes eléctricas circulantes, anomalía del Atlántico Sur, el daño causado por el viento solar, tormenta eléctrica. ¿Cuál de las tres piensan ustedes que corresponde esta alternativa? La C, exactamente. Muchas no quieren nada. Ya, la letra C, entonces el daño causado por el viento solar. Ahora, recuerden que el viento solar, ¿cierto? Es cuando la radiación del sol se aumenta como su magnitud, ¿ya? Pero siempre hay radiación, siempre. Y el campo magnético de la Tierra siempre nos protege de esa radiación. Solamente que cuando hay viento solar aumenta y nos protege aún más, ¿ya? Pero siempre. Lo que quiero decir es que no solamente del viento magnético nos protege, ¿ya? Número 2, dice, según el campo magnético se puede decir que, número 1, se utiliza para estudiar las estructuras de rocas subterráneas. 2, protege a la Tierra del daño causado por el viento solar. 3, el campo magnético, gracias al campo magnético, el hombre ha podido orientarse con la ayuda de la brújula.
¿Cuál de las tres vendré estando correcta? Si se me va la onda más del usual es porque estoy aceptando gente. Ya, entonces, en primer lugar, se utiliza para estudiar las rocas subterráneas. ¿Esto es correcto o incorrecto? ¿El hierro se cuenta como roca o no? Porque Aquí tengo también esa duda. Chicos, ¿a qué se Es refieren con esto? correcto, profe. Sí, pero ¿a qué se refieren? Está en el, está el Pablo, ¿no? Ah, no tiene micrófono. El Pablo lo puso, profe, y está en el texto también, que sí se Mm, usa para estudiar la antigüedad de la roca. ya, ya. Entonces, como dicen sus compañeros, o sea, la verdad es que sí se ocupan, pero como está redactado acá, está como, no sé, un poquito raro, ¿ya? Pero hay algo que se llama el ciclo de las rocas, ¿cierto? No piedras, son rocas. Eh, y en cuanto al campo magnético, sí orientan un poquito, ¿ya? En cuanto a la antigüedad, más que nada. Como decían por ahí, a ver, que yo me lo salté, la verdad, de las cosas, pero por ahí hablaban de un patrón de antigüedad. Pucha, no me acuerdo, lo vi, pero no importa, ¿ya? 2. Protege la Tierra del daño causado por el viento solar, eso lo vimos recién y sí, ¿ya? Entonces tenemos la 1 y la 2 correcta. Gracias al campo magnético el hombre ha podido orientarse, eso también correcto, ¿ya? Entonces nos quedamos con 1, 2 y 3. La tercera dice, marca con una V verdadero y con una F si es falso. Justifica también dice, la magnetosfera de la Tierra es una estructura altamente dinámica que responde de forma espectacular a las variaciones solares. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Alguien? Es verdadero, ¿no? Ya, verdadero. Ya, la magnetosfera de la Tierra, ¿cierto? Es el campo magnético, ¿cierto? De la Tierra. Y responde a lo que son las variaciones solares, que son los vientos solares. ¿Ya? Letra B dice, sin atmósfera la temperatura de la Tierra variarían de forma muy similar a las temperaturas de la Luna. ¿Esto es correcto o incorrecto? Sí, eso es correcto. ¿Están seguros? Ah, sí. Ya. Entonces, si la atmósfera no existiera, la atmósfera es como nuestro techo, por así decirlo. ¿Ya? Imagínense que, por ejemplo, ustedes prendieran, no sé, pues, ustedes están en su casa, con las ventanas cerradas, las puertas cerradas y prenden la estufa, ¿ya? La temperatura se mantiene porque está en un lugar cerrado. Pero en cambio, si usted sale con la estufa al patio, ¿cierto? Ese calor, o sí, el calor, se va a perder mucho más rápido, ¿ya? O por ejemplo, imagínense, está en un asado, usted se va a poner porque tiene frío cerca de la parrilla y aumenta muy rápido de temperatura, se pone rojito, ¿cierto? Y se aleja de la parrilla. Y luego nuevamente se enfría muy rápidamente y se acerca a la parrilla. Algo así es como si nosotros no tuviéramos temperatura, o sea, perdón, atmósfera, que le pasa a varios cuerpos celestes, como la luna aparece aquí, ¿cierto? Entonces, eh, este proceso por el cual la Tierra como que guarda temperatura, guarda radiación, se llama efecto invernadero. ¿Ya? El efecto invernadero es por el cual la Tierra, ¿cierto?, guarda cierta parte de radiación. Hay dos efectos invernaderos. El año pasado no lo alcanzamos a ver bien, y a uno de los grupos parece que les tocó este tema, pero hay dos efectos invernaderos. Uno que es natural, que es el bueno, y el otro que es potenciado por el hombre, que es malo.
¿ya? El natural era el que yo le comentaba. Por ejemplo, si está la atmósfera acá, llegan los rayos solares, atraviesan la atmósfera, los que tienen baja energía, los que no son dañinos, pero atraviesan la atmósfera, llegan a la Tierra absorbe un poco de radiación, emite otro, y esa energía sale, otra atraviesa la atmósfera y se va, y otra se queda. ¿Ya? Ese es como el efecto natural de la Tierra. Si la atmósfera no existiera, la Tierra tendría una temperatura alrededor de menos 18 grados Celsius. Por lo tanto, nosotros no podríamos existir, no podríamos vivir acá en la Tierra. Ese es el proceso natural. Ahora, el que está potenciado por los hombres se debe a los gases del efecto invernadero. Debido a los gases del efecto invernadero, que son el cloro, el flúor y el carbono, también el vapor de agua. Estos gases son muy estables, ¿cierto? Son muy baratos y se utilizan en muchos aerosoles, ¿ya? Entonces la industria los produce, que es el hombre. Pero estos gases, ¿cierto? Uno ocupa el desodorante y listo. Pero hay partículas que se van a la atmósfera, ¿ya? Y quedan estancadas y estacionadas por muchos, muchos, muchos años, porque son muy estables y su degradación también se demora muchos años, ¿ya? Entonces, debido a esto, ¿cierto? Aumenta lo que es el efecto invernadero, es como que nosotros tuviéramos un techo mucho más grueso, ¿ya? Entonces, claro, llega la radiación, la Tierra absorbe parte de la radiación, emite, ¿cierto? Pero en vez de irse esa radiación, de salir de la atmósfera, queda atrapada entre la Tierra y la atmósfera. Entonces, cada vez que hace este efecto de reflexión, ¿cierto? De choque, por así decirlo, va aumentando lo que es la temperatura de la Tierra. Y eso también involucra lo que es el calentamiento global, por si acaso. Eso explicado rápidamente. Entonces, sin atmósfera, la temperatura en la Tierra variarían de forma muy similar a la Luna, si eso es correcto, porque la Luna tampoco, o sea, la Luna no tiene atmósfera, ¿ya? Tengo un Pablox. Vamos a dejar entrar. Ya, letra C. Dice: el campo magnético se genera en lo más profundo del núcleo terrestre. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Correcto? No, O sea, es que, a ver, hay dos núcleos, el interno y el externo. El campo magnético se forma en el externo. Entonces, lo más profundo no vendría siendo, pero no sé si estaría correcto o incorrecto. Si me puede ayudar el grupo. Yo la tomaría como falsa. no, pues, profe, porque Igual lo como que acaba falso. de decir usted, esto de que se forma con el roce entre el hierro y el níquel, entonces eso ya no es el centro, como el borde. Sí, pues, recuerden que se produce en el núcleo externo, ¿ya? Tenemos el núcleo interno, el núcleo externo y después vienen las otras capas. Entonces, en lo más profundo no lo es. Eso yo diría. Benja, algo iba a decir. No, profe, que está bien. Falsa, no. Ah, ya. Sí, Julián era como usted decía. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora nos vamos. Dice las latitudes del norte, Profe, la aurora. Dígame. entonces los planetas que no tienen campo magnético es por eso. Eh, es que el campo magnético se puede formar por distintas formas. Se puede originar por un imán o por corrientes eléctricas. En este caso, nosotros acá en la Tierra se genera por estas corrientes eléctricas, ¿ya? Entonces, claro, cuando un planeta o un cuerpo celeste en general no tiene campo magnético, es porque no tiene ninguna de las dos, ni corriente o ni carga eléctrica en movimiento, ni materiales ferromagnéticos, que son los que producen el imán, ¿ya? Ahí sí, ¿no? Sí, profe, gracias. Ya, gracias. La 4 dice: las latitudes del norte, la aurora se denomina, ya, eso le corresponde al siguiente grupo, ¿cierto?
pero aquí tenemos las auroras boreales en el norte y las australes en el sur. ¿Ya? 5. Dice él o los inventores de la brújula fueron. ¿Ya? En este caso espérame, me surgió una duda. Ya, esta es como, no sé, aquí tengo una duda. Ya, esta es como la brújula como un poquito más industrial o más avanzada. Recuerden que la brújula en sí se inventa en China por Wang, sí, algo así. ¿Ya? Pero en China, por si acaso, la invención de la brújula. Alexander Neckham lo que hace es como una brújula más, no sé, más industrial o más avanzada. ¿Ya? Eso con respecto a este grupo. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que decir o algo que preguntar. Ya, nos pasamos al siguiente tema, ¿cierto? Que son las auroras boreales y las australes. Niñas, les voy a hacer la misma pregunta. Bueno, no, Dieter no está. Pero si quieren hacer la parte de actividad de ustedes o no. Porque ustedes las querían hacer en Cajún. Entonces no sé si las quieren hacer o no. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? O sea, tendría que ver si me funciona el computador porque yo tengo los Kahoot, porque cuando comparto pantalla como que se queda pegado. Ya. ¿Lo vemos o qué quiere hacer? Es que usted, díganme. O sea, voy a conectarme por el computador porque estoy del celular ahora Ya, y si funciona, o sea, lo hacemos al tiro. ya. Yo mientras tanto voy a hablar de las materias mientras ustedes lo hacen y me avisan cualquier cosa. ¿Ya? Ya, entonces el campo magnético, bueno, perdón, las auroras. Nosotros dijimos que la Tierra está rodeada, ¿cierto?, de este manto magnético. Nosotros no lo podemos ver a simple vista, ¿ya? Y dijimos que el campo magnético nos protege de las partículas de mayor energía. Pero en los dibujos que nosotros vimos, y aquí aparentemente no hay ninguno, el campo magnético en los polos es menor, ¿ya? Por lo tanto deja pasar partículas de alta energía. Y esas partículas de alta energía cuando llegan a la atmósfera chocan con las partículas que ya hay, que son de nitrógeno, de oxígeno, a veces de argón, ¿cierto? Y cuando chocan se ionizan y se van formando estos colores, ¿ya? Entonces dijimos que las auroras boreales son en el norte y las sur están producidas en el sur. Bueno, ahí lo mismo que nosotros acabamos de decir, ¿cierto? Ahora, las auroras, como bien, son luces de colores, ¿ya? Que se producen cerca de los polos. Recuerden que entre el polo magnético y el polo geográfico hay una pequeña diferencia de 11 grados, ¿ya? Pero en los lugares que se pueden ver, ¿cierto? En este caso aquí dicen las auroras boreales, se producen en las costas de Islandia, son un punto de observación frecuente a finales de agosto hasta abril. Recuerden que con el Polo Norte nosotros tenemos las estaciones del año cambiadas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en primavera, hoy se me había olvidado la estación, estamos en primavera, eso significa que el hemisferio norte está en otoño, ¿ya? Entonces, por eso en estos meses se puede ver más, ¿ya? Desde agosto hasta abril. ¿Ya? También dice Alaska, Estados Unidos bien al norte, ¿ya? Específicamente en las inmediaciones del Parque Nacional de Denali. Lo mismo en los territorios del noreste canadiense, ¿cierto?
Ustedes saben que Canadá está más al norte que Estados Unidos, por lo tanto en Canadá es mucho más predominante este fenómeno, como mucho más usual que en Estados Unidos. Dice lo mismo en los territorios noroeste canadienses, ¿cierto? Cerca de la población de Yellowknife, o en la mayor región urbana del norte. En Noruega se ven bastantes, ¿ya? Porque está más cerca del círculo, bueno, aquí dice el círculo ártico, ¿cierto? Pero está más cerca del círculo polar, ¿ya? El ártico, bueno, eso. Y las auroras australes, ¿cierto? Que están en el hemisferio sur, se pueden ver, ¿cierto? Dice al sur de Tasmania, Australia, Nueva Zelanda. Esos países por lo menos aparecen acá. Bueno, dice que la mejor ubicación es la Antártida, ¿cierto? Cerca de los polos siempre, o del círculo polar, ¿cierto? Siempre van a ser los mejores para ver lo que son las auroras, ya sea boreales o australes. O sea, sí. Dice que las últimas ciudades y regiones de Argentina y Chile pueden también ser puntos para observar este gran fenómeno, como la isla de Ushuaia, ¿ya? Ushuaia es supuestamente la última población, ¿cierto?, que está en el hemisferio sur y pertenece a Argentina. Y todo esto se encuentra en Tierra del Fuego, ¿cierto? Y que está al frente de Puerto Williams. Puerto Williams es como la última población, ¿cierto?, que pertenece a Chile. Entonces ahí generalmente, como bien dice aquí, o es como un poquito más frecuente ver las auroras, ¿ya? ¿Cómo se forman las auroras? Nosotros ya habíamos visto que era por este choque, ¿cierto?, entre las partículas de alta energía que provienen del Sol y las partículas que se encuentran acá en la atmósfera, ¿ya? Aquí estas partículas que se encuentran en la atmósfera, en general, o las más predominantes, son de oxígeno y son de nitrógeno, ¿ya? Entonces ahí dice que las partículas de oxígeno pueden causar los colores verdosos, los rojizos también, y el nitrógeno, las rosáceas y las púrpuras, ¿ya? Bueno, y ahí habla sobre qué pasaría. Bueno, si la atmósfera tuviera sodio y neón, se formarían de color amarillo y naranja, ¿ya? Entonces depende básicamente con la partícula que choque, o con el elemento básicamente. Hay algo que no sé si lo vi o lo dije, ¿cierto? Pero las auroras boreales se forman en la ionosfera. En la ionosfera, ¿cierto?, que es esta capa que está ionizada, que corresponde a la atmósfera, ¿cierto?, se forman las auroras, ¿ya? En esta capa las partículas son más propensas a ionizarse. Entonces por eso se forman acá las auroras. No sé si está esa información acá, pero hay que decirla, ¿ya? Aquí hacen una diferencia entre lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, en primer lugar dice que es creado por cualquier carga eléctrica en reposo o movimiento. En cambio, el campo magnético es creado por imanes y cargas en movimiento, ¿ya? 2, dice, en cuanto al campo eléctrico, las cargas eléctricas se pueden aislar. En el campo magnético, los monopolos magnéticos no se pueden aislar. Recuerden que no se puede separar el norte del sur. El norte y el sur siempre están pegados. Si yo tengo un imán y lo corto justamente por la mitad, aún así voy a tener dos imanes, más pequeñitos, ¿cierto? Pero cada imán va a tener su polo norte y su polo sur, ¿ya? Y la última de las características como más importantes, porque son varias, dice que las líneas de campo eléctrico pueden ser abiertas o cerradas. ¿Qué significa eso? En el dibujo, cuando recién hablábamos del campo magnético en la Tierra, no sé si se fijaron, estaba el campo magnético y las líneas salían así, como de esta forma, ¿ya? Entonces recuerden que las líneas de campo salen del norte y llegan al sur. En las cargas positivas, en las cargas eléctricas pasa lo mismo. La carga positiva sale en las líneas y en la carga negativa llegan esas líneas. Por lo tanto, si yo tengo solamente una carga positiva y no hay ninguna carga negativa cerca, esas líneas de campo van a salir, pero no van a llegar a ningún lado.
porque no está como su pareja, por así decirlo, que es la carga negativa. Entonces, por eso vamos a tener líneas abiertas. Si hubiera una carga positiva y una carga negativa juntas, las líneas serían cerradas porque salen de la positiva y llegan a la negativa. Ahí hablamos de líneas cerradas. Por eso, acá, ¿cierto? El campo magnético en un imán, ¿cierto? ¿Sí? Tiene líneas cerradas, ¿ya? Porque el dipolo magnético siempre están pegaditos. El norte siempre está pegadito con el sur. Por lo tanto, las líneas que salen del norte siempre llegan al sur. Y por eso son líneas cerradas, ¿ya? Eso con respecto a la materia. Niñas, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Pudieron hacer algo o no? No me carga el Kahoot, profe. ¿No le cargan? Ya. De todas maneras quedan poquitos minutos, así que... Ya. Ya. Estos 8 minutos mejor los vamos a dejar para preguntas. Yo, de todas maneras, les voy a recordar algo. El control de la próxima semana va a valer el 20%, va a ir en materia de los 5 temas. Yo voy a sacar preguntas de las guías, ¿ya? Va a consistir en un control de, como les comentaba, va a valer el 30%, va a ser el próximo miércoles 14 de octubre a las 4 de la tarde. Voy a dejar habilitado 1 hora, un cuarto, 1 hora, sí, 1 hora, un cuarto. Y usted se mete al link y lo hace, ¿ya? Asegúrese de enviar bien, ¿cierto? Bueno, ustedes ya son grandes, así que no tienen problemas que me puedo encontrar con los chicos. Si ustedes tienen problemas de internet, cualquier cosa, me mandan un correo y me avisan, ya, inmediatamente, para justificar por qué no hicieron la evaluación, ¿ya? Yo les voy a habilitar el día de hoy como una mini guía, ¿cierto? Voy a ponerle un resumen como para sintetizar algunas cosas importantes y poner algunas preguntas, para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que voy a preguntar, ¿ya? Pero los resumen que yo hice en clase, ¿cierto? Esa es como la materia más importante. Eso, no sé si alguien tiene que decir, preguntar o cualquier cosa. Disculpen, la tarea de hoy día, lo más seguro es que esté habilitada el día de mañana, porque igual la tengo que hacer. ¿Ya? Me faltan algunas cosas porque no pensaba ponerle un resumen, pero yo creo que sí, como para que, eso, para sintetizar un poquito más la materia. Eso, no sé si tienen algo que decir, que preguntar o cualquier cosa. ¿No? Ya chicos, entonces, eso, como les comentaba, la tarea cierta va a estar habilitada, espero, yo creo que mañana muy temprano, o hoy día muy tarde, ¿ya? O quizá antes, que a veces me demoro más en hacer las cosas. Y eso, ya, próximo miércoles control. Que estén bien, tengan excelente semana, fin de semana también. Es fin de semana largo, así que aprovechen de descansar. Eso chicos, adiós. ¿Fin de semana largo, profe? El Chao, lunes profe. festivo. Oh, no sabía ya, profe. Chao, que estén bien. Sí, el lunes 12 es como, antes le llamaban Día de la Raza el 12 de octubre, ahora es como colonización de no sé qué. Estoy feliz ahora. Sí, sí, hay que aprovechar estos festivos. Les toca un año pesadito. Ya chicos, que estén bien, cuídense mucho. Chao, Adiós. profe. Chao, Julián. Chao, chao.